Hola, hola. Buenos días. Bienvenidos a nuestro sexto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a nuestro séptimo espacio, sexto más bien, sexto espacio abierto. Estamos ya próximos a terminar nuestro módulo 7. Nos resta una semana prácticamente de trabajo, esperando puedan ustedes cerrar este módulo de una buena forma. Hay varias áreas de oportunidad que siguen estando latentes. Revisando tareas hace rato me di cuenta que siguen cometiendo los mismos errores, varios de las tareas que han llegado. Y les he señalado a varios, de hecho, los mismos errores una y otra vez. No es en sí un regaño ni nada de eso, solamente es pedirles que pongan atención a cada uno de los comentarios que se les hacen, sobre todo para que puedan cerrar bien el módulo, porque número uno, vinieron cometiendo el mismo, perdón, es que le di acceso a Pedro. Vienen cometiendo los mismos errores. Imagínense cuando llegue el proyecto integrador, que el bendito proyecto integrador tiene el mayor porcentaje de calificación. Lo que ustedes hagan ahorita en estas 3 semanas les va a arrojar un 57% de calificación, siempre y cuando saquen 10 en todo. Eso quiere decir que aún no han acreditado el módulo. La última semana tiene el 43% restante de su calificación, siempre y cuando saquen 10 en todo. Entonces, si en estas primeras 3 semanas no cumplieron con lo que se solicitó, va a ser muy difícil que de pronto rescaten todo en la última semana y, por ende, van a terminar en algún tipo de periodo de recuperación, que de igual forma estoy a cargo de ese periodo de recuperación, en el cual tienen que cumplir con las tareas que no hayan entregado. Pero bueno, no me estoy brincando. Demos paso a la orden del día para que sigamos con esto que ya avancé un poco en comentárselos. La orden del día la conocen, es presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. En algunos comentarios que me hicieron llegar por parte de la supervisión acerca de alumnos que me piden que sea un poquito más específico en la orden del día, que diga claramente de qué se va a hablar y así extremadamente específico, lo tomaré en consideración, pero no hay tanta ciencia en lo que hacemos en estas sesiones. Es decir, vamos desde el punto A hasta el punto B de una manera un tanto clara, sin mayores cosas alrededor de. Entonces, ser tan específicos en esta parte que terminar siendo una especie de índice completamente, no nos abonaría sinceramente mucho. Entonces, aún así lo tomaré en cuenta. No estoy cerrada a los comentarios que los alumnos nos hacen. De igual manera, los tomo mucho en consideración porque al final de cuentas son con los que interactúo en el día a día y por ende tenemos que llevar un trabajo, pues un trabajo colaborativo entre ambas partes, ¿ok? Bueno, esta es nuestra orden del día y me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea CEP y sobre todo en este módulo 7 es parte de mis funciones hacer mi presentación de alguna manera para que ustedes tengan en cuenta quién está a cargo del módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en lenguas modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de idiomas sobre todo. Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en línea CEP es el de la comunicación. Nuevamente, no es presunción, es protocolo que nos piden seguir. Bueno, ¿de qué va nuestro propósito? Ya lo conocen porque de igual forma lo hemos venido mencionando y el propósito es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la tercera semana de este bendito módulo 7. Por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, eso es lo que hacemos, ¿eh? Así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. ¿Cómo llegué a la redacción de este propósito? Les decía yo en otras sesiones. Tiene que ver con el tiempo que tenemos en cada uno de estos espacios abiertos. El tiempo es poco, es reducido, es una hora. No tenemos más de esto, ¿ok? Son muy estrictos en cuanto a la supervisión de que cumplamos con el tiempo estipulado, que no sea menos de una hora, pero tampoco nos excedamos de una hora para que seamos precisos en lo que ustedes tienen que hacer. Por eso es que trato de hacer la serie de actividades que hacemos. A mí me encantaría hacer muchísimas cosas más durante la sesión para que ustedes también puedan ir aprendiendo, pero recuerden que la labor que nosotros llevamos a cabo aquí en Prepa en línea CEP es como asesor.
No somos en sí docentes, yo no desconozco la docencia, me dedico a la docencia desde hace 15 años, pero mi labor aquí en Prepa en Línea SEB es como asesor, la cual esta labor ya le expliqué en la primera sesión. ¿Y por qué lo vuelvo a señalar? Porque ustedes tienen que poner mucho de su parte para que el aprendizaje surta efecto. ¿Por qué? Porque la plataforma es su profesor de inglés, es su profesor de matemáticas, de química, de física, la misma plataforma lo es, ¿ok? Si ustedes no han dilucidado esto, es tiempo de que lo hagan, porque aún les falta un buen recorrido por Prepa en Línea SEP. Entonces, la plataforma por sí mismo, la metodología por sí misma que emplea Prepa en Línea SEP, ese es su profesor de inglés. Todos y cada uno de los recursos que están cargados en la plataforma, ese es su profesor de inglés. ¿Qué hace un profesor en general? Pues es el encargado de facilitarles el conocimiento. Bueno, si esa responsabilidad se la pasamos a la plataforma, pues es la plataforma la encargada de facilitarles el conocimiento y los aprendizajes, obviamente. Pero es claro que necesitan apoyo, por eso es que existe esta figura de asesores. Si ustedes requieren algún tipo de apoyo en específico, debieron de haber ya revisado la plataforma para que en el momento que ingresamos a esos espacios abiertos, en el momento que tengamos la oportunidad de tomar la palabra, puedan externarlos y decirme, ¿sabe qué, asesor? No le entiendo a la actividad integradora 2, a la 3, a la 4, al apartado 1, 2, 3, ¿cómo hago el audio? Todas esas cuestiones son importantes para ser externadas en estos espacios. Pero para que esas dudas sean externadas, debieron de haber ya consultado la plataforma. Muchos estudiantes llegan a los espacios abiertos esperando que aquí se les enseñe todo, y eso no va a suceder porque la plataforma es su profesor, si lo ven de esta manera, ¿ok? Importante que lo tengan esto en mente, porque les decía hace ratito, cuando me adelanté un poquito en la introducción, revisé hoy tareas y veo que varios han seguido las indicaciones que les di de cómo responder la actividad integradora número 5 y les reconozco que están siguiendo las indicaciones. Qué bueno. La situación es que hay varios otros que no siguen esas indicaciones y lo que están haciendo es lo que han venido haciendo a lo largo de todas las tareas y es responder por responder. Es decir, colocar cosas por solo colocar cosas. Y les decía yo, esto que nosotros hacemos al momento de externar nuestras ideas en inglés, nos deja ver cómo funciona el español, es decir, nos deja ver qué tan hábiles son ya utilizando el español o qué carencias tienen en el español. Y esas carencias o esas habilidades o ese dominio que ya tienen, también lo pueden mostrar hacia una segunda o una tercera lengua, una lengua extranjera. Y cuando yo leo, por ejemplo, las respuestas de la actividad integradora número 5, por ejemplo, revisé una tarea en la mañana que solamente decía, por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer, no sé, el próximo mes, como estábamos viendo la vez pasada? Y dice por ahí, jugar, correr, dormir. Ok. Sí podría ser evaluable eso, ¿por qué? Porque están entendiendo la pregunta y se están dando a entender que ese es el fin primario de la comunicación. Si ustedes logran entender y darse a entender, están del otro lado. Pero recuerden que están siendo evaluados y entonces, si ustedes dan ese tipo de respuestas, la calificación va a ser mínima, aprobatoria. ¿Por qué? Porque no me están dejando ver qué tan hábiles son manejando la estructura gramatical de la semana. Y entonces la respuesta no puede decir correr, dormir, jugar, sino la respuesta tiene que decir me gustaría correr, me gustaría jugar. Dirán ustedes, es lo mismo, pues nada más digo la palabra y ya, al final es lo mismo. Ok, no es solamente comunicarse, sino es hacer uso de las estructuras gramaticales para que a mí me permitan ver que que las están comprendiendo, que las están asimilando. Si eso son hábiles haciendo, es obvio que van a terminar teniendo una calificación mucho mejor que solamente un 6 por el hecho de comunicarse, de entender y ser entendidos. Eso ha sucedido en varias tareas de varios estudiantes y ya les puse varias veces las recomendaciones y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Hay estudiantes que les decía el día miércoles que ponen, seguramente eso lo aprendieron en algún tipo de curso de inglés o a lo mejor estuvieron en Estados Unidos algunos estudiantes y ponen contracciones propias de un inglés más coloquial. Y yo no digo que no los vaya a tomar en cuenta, pero no pertenece a lo que ustedes están aprendiendo. Pues les vuelvo a repetir, están aprendiendo un inglés estandarizado.
que les va a permitir no solamente hablar con el estadounidense, con el de Inglaterra, con el jamaiquino, sino con aquellas personas que también están aprendiendo inglés, con el chino, con el hindú, con el japonés. Es decir, ese mismo inglés estandarizado ese es el mismo que ustedes están aprendiendo. Y de igual forma les va a entender el chino y de igual forma les va a entender el nativo. ¿Ok? Tomen eso en cuenta para que sus tareas cumplan. De otra manera, porque me ha tocado que cuando llega el fin del módulo, tienden a mandarme algún mensajito y a avisarme o a decirme que no entienden por qué sacaron menos calificación. No comprenden si en los trabajos o en los proyectos o en las actividades integradoras pasó tal o cual cosa. Y les señalaba, ok, leíste las indicaciones, leíste las recomendaciones que te hice. Sí, sí las leí. Entonces, ¿por qué tu proyecto integrador tiene exactamente los errores que te pedí que evitaras? ¿Cómo cuáles errores? Les voy a dar un ejemplo y este lo vienen cometiendo también varios alumnos. Cuando ustedes redactan en español y si tenemos deficiencias en el español, vamos a cometer errores, fallos en el idioma, fallos de redacción, fallos ortográficos y cosas como esas. Y esto me deja ver cuándo es que utilizan también el traductor. Les doy un ejemplo sencillo para que se den cuenta. En inglés tenemos dos sí, dos. El sí con tilde, que esa es la afirmación, yes, y el sí sin tilde, que ese es la condición. Es decir, el que no lleva tilde dice, por ejemplo, si no estudias inglés, reprobarás. Si no te comes la sopa, no sales a jugar. Es ese sí, el que no lleva tilde. Cuando ustedes redactan para responder una pregunta que no se les dice, por ejemplo, ¿te gustaría ir al cine? Y dicen, sí, sí me gustaría, pero redactaron mal desde el español y se les olvidó ponerle la tilde porque es un sí de afirmación, comúnmente redactan el sí que no tiene tilde y lo meten al traductor y el traductor les da if, if. Ese if es el sí sin tilde y ese if, es para crear una condición, una condicional dirán algunos. Y digo, if you don't study, you will fail the test. Si no estudias, reprobarás el examen. Esos detalles me dejan ver que hacen uso del traductor porque tienen fallas en el español, ¿ok? Ahora, les venía yo diciendo, y con esto vamos a pasar ya a la sesión, pero me gusta hacer esto para que aquellos que vean el video pues puedan reflexionar un poco en lo que están haciendo. Les venía yo diciendo desde las primeras sesiones, ¿qué les pido hacer? Porque yo soy el responsable prácticamente del módulo y el que emite sus calificaciones. Solamente les pido que no se emocionen redactando demasiado, que no necesitan impactar a nadie, no necesitan asombrar a nadie. Lo que se necesita es responder de forma clara y precisa, sin tanto relleno, sin tanto choro, se van directo a la respuesta. Hay audios que me están enviando que me entiendo yo que seguramente lo aprendieron en algún otro módulo y hay mucha introducción y me dicen, por ejemplo, muy buenos días, asesor, mi nombre es Daniel Juárez. Hoy le voy a presentar mi audio número 1 de la versión número 3 del artículo y pa. Y se van ahí como un minuto, minuto y medio de mucha introducción. Eviten todo eso. No hay necesidad de, ¿ok? Váyanse directo a lo que tienen que grabar. ¿Qué tienen que grabar? Pregunta y respuesta. Si requieren solo y únicamente presentarse, preséntense y digan, no sé, por ejemplo, my name is Brandon. Ok, listo. Ya sé que ese es Brandon y que inmediatamente se va a ir al punto que va a grabar. De igual forma, ayudan a ustedes, a su cerebro, a que no se sature de tanto que tiene que estar ensayando para poderlo grabar. Váyanse al punto directo. Y entonces van a poder cumplir con los 2, con los 3 minutos que se les está pidiendo. Eso mismo, háganlo en la forma, en la manera, en los apartados de redacción. Hagan exactamente lo mismo. Si la pregunta dice tal cosa, ¿qué te gustaría hacer el lunes? Digan qué te gustaría. Sin tanto relleno, sin tanto preámbulo, sin tantas conclusiones o introducciones de igual forma, ¿ok? Váyanse directo a las respuestas. En los apartados donde tienen ustedes que redactar sobre todo estas especies de reflexiones, de igual forma, si les cuesta aún redactar cosas en cuestión de textos, pueden hacerlas aisladas las ideas. Yo no me molesto, yo soy el responsable de evaluar sus tareas, así que no me molesto de que hagan ese tipo de cosas. Prefiero que hagan eso porque me dejan ver que lo hicieron ustedes mismos. A que hagan un texto de 10 párrafos y eso lo hayan metido en el traductor, lo hayan puesto en una inteligencia artificial y copian y peguen.
Eso no va a funcionar de nada, ¿ok? Entonces, mejor que sea claro, preciso y que vaya al punto de lo que estamos necesitando, a que tenga mucho relleno que ni se les va a quedar en la mente, ¿ok? Perfecto. Bueno, entonces, entremos a nuestro tema. Ya vimos el día miércoles la actividad integradora número 5. Ya les expliqué cómo se responde a la actividad integradora número 5. Ahora vamos con la actividad integradora número 6, la cual hace uso de otro punto gramatical. El miércoles vimos el got like to, vimos el planning to y vimos el be going to, con el cual o con los cuales se responde la actividad integradora 5. Ahora nos toca trabajar con la actividad integradora número 6, la cual hace uso, porque ustedes lo van a ver en las indicaciones, hace uso del will, ¿ok? Ese bendito will que para algunos les causa un tanto de conflicto porque por sí solo, es decir, en este contexto de los futuros, no tiene traducción. En este contexto, ¿ok? En otros contextos van a descubrir que will tiene otras tantas acepciones que significa, por ejemplo, voluntad, tener la voluntad de hacer algo, ¿ok? Pero en este contexto, que es el contexto de los futuros, no tiene traducción, ¿ok? La traducción la van a encontrar ustedes al momento que hacen uso de verbos junto al will, y ahí sí van a encontrar la traducción. Pero si el will está solito en este contexto, no les va a decir en sí nada en cuanto a la construcción de oraciones, ¿ok? Entonces, entremos al tema. Les vuelvo a poner aquí enfrente este organizador gráfico, el que les he venido presentando a lo largo de estos espacios abiertos. Espero los tomen en consideración o lo tomen en consideración para tomar notas. Bueno, tengo una pregunta y la pregunta dice, What is will and how can we use it? ¿Qué es el will y cómo podemos ayudar o cómo podemos utilizarlo? Ya tenemos a tres personas aquí, tenemos a Brandon, tenemos a Sandra y tenemos a Pedro. Pedro, help me with this. So what is will and how can we use it? Thank you, Pedro. Thank you, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Sí, detalles solamente que podemos corregir, pero la idea la tienes en la mente y con eso ya podemos arrancar. La cuestión es corregir algunos detalles mínimos que son importantes, sobre todo en la cuestión semántica, en el significado que tú vas a emplear. Sucede que el will, ahorita que avancemos, vamos a entender el significado del will, pero sí tiene una diferencia muy marcada como para con el be going to. ¿Lo podemos utilizar en cualquier momento? Sí, de hecho, dirán un nativo con el que trabajé en algún momento. Sí, lo utilizamos de manera tanto indiscriminada, lo mismo que hacemos nosotros en español, que cometemos ciertos fallos, pero ya en ciertos niveles donde ya hay un cierto grado de literacidad, de alfabetización, ya leo, ya escribo, pues es obvio que eso tiene que mejorar. Bueno, su compañero Brandon nos da una respuesta y nos dice que el will es, a ver, listo. Dice, will se puede utilizar para hablar o escribir de un futuro. Exactamente. Es parte de los futuros. En inglés tenemos cuatro futuros. Dos de ellos son muy marcados, que es el be going to y el will. Y tenemos otros dos que por sí solos no son utilizados en el futuro, necesitan ayuda. Y esos son el presente simple y es el presente progresivo. Les dije el día miércoles del presente progresivo. Yo puedo decir estoy jugando fútbol. I am playing football. I am playing soccer, por ejemplo. Ok. Está entendible, solamente que ahí digo estoy jugando fútbol. Ahora, ¿cómo ese presente progresivo puede ser un futuro? Necesito agregarle una palabra que me indique la temporalidad. Y entonces digo, I am playing football tomorrow. Estoy jugando fútbol mañana. Nosotros traduciríamos algo como voy a jugar fútbol mañana. ¿Ok? El presente simple también sirve como futuro y puedo decir algo como lo siguiente. I play football. Yo juego fútbol. Ok. Pero también puedo decirlo con una palabra al final. Le digo, I play football tomorrow. Juego fútbol mañana. Ese hecho, el hecho simple de ponerle ese tomorrow, que por sí solo la palabra indica algo a futuro, ya esa oración está en futuro. Eso hacemos de igual forma en español. Le decimos, tengo clase el lunes.
Esa frase por sí sola ya indica que esa acción es a futuro. Pero bueno, para no ser los bolas, solo will y be going to son los que están muy marcados como futuros. Entremos entonces al tema. Y el tema dice, What will you do next year? ¿Qué harás? Escuchen cómo suena. No dice qué vas a hacer, que esa es otra forma de narrar. Ese es el be going to. Aquí decimos, ¿qué harás el próximo año? What will you do next year? Nosotros tenemos igual dos futuros que les estoy señalando muy marcados. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré? El primero, lo que voy a hacer es algo ya muy planificado y lo que haré ya no tiene tanta planificación, es algo que se me ocurrió al momento, que lo pensé recién, que no tiene un plan de apoyo. El be going to tiene un plan de apoyo. El be going to quiere decir que ya pasé por ciertos pasos para que esa acción se va o se lleve a cabo. Ese es el be going to. El will no tiene plan de acción, no tiene planificación, está recién pensado, no lo sacamos de la manga, las probabilidades de que suceda son pues un tanto reducidas, mientras que el be going to tiene grandes probabilidades de que eso suceda. Si yo digo, I am going to, no sé, I am going to play football soccer, voy a jugar fútbol soccer. Hay grandes probabilidades de que se suceda. ¿Por qué? Pues porque traigo mis zapatos de juego, porque traigo el uniforme, porque ya me puse de acuerdo con los amigos, porque ya tenemos el lugar para jugar. Ya está todo hecho para que eso se lleve a cabo. Que en el transcurso de que eso se lleve a cabo algo suceda, eso ya es muy independiente. Pero ya está el plan, se va a llevar a cabo. Pero si a mí se me ocurre decir, I will play football soccer, eso quiere decir que me lo saqué de la manga, que ahorita a las 10:26 horas centro de la República lo acabé de pensar. Dije, pues tengo tiempo al rato, jugaré fútbol. No traigo ni el balón, no traigo mis cosas, no sé ni con quién voy a jugar, pero pues por el momento ya lo decidí porque tengo tiempo libre al rato, pero no estaba dentro de mis planes. Ese es el will. Cuando ustedes salen al patio y ven hacia el cielo y ven las nubes atiborradas de que están a punto de llover, pueden utilizar tanto el be going to como el will y pueden decir it is going to rain. Si digo it is going to rain, quiere decir que va a llover, es decir, que las probabilidades son muy, muy por arriba y que seguramente va a llover. Pero si digo it will rain, ok, parece que va a llover, hay cierto grado de probabilidad de que eso suceda, pero no es tanto como el be going to. Digamos que con el be going to veo las nubes negras completamente y hasta se están cayendo al fondo, pues es obvio que es cuestión de segundos de que llegue a donde vivo. Pero si salgo y veo nublado, mientras las nubes medio cargadas, pero hay mucho viento y situaciones ahí, que pueden hacer que eso no suceda, pues entonces utilizo el will. El will, para cuando un nativo nos escucha, el nativo va a entender que eso me lo acabé de sacar de la manga. Quizás alguien que esté aprendiendo inglés no lo va a notar tanto. Quizás alguien que tenga un nivel de inglés avanzado lo va a notar. El nativo lo va a notar sí o sí. Que eso te lo acabaste de sacar de la manga, que eso lo acabaste de pensar, porque eso es el will. El be going to es un plan que ya tenemos en la mente. Ahora, ¿cómo estructuramos? Vuelvo a repetirles esto y es extremadamente importante. No necesitan el traductor para estructurar ustedes mismos, no se requiere. Así que lo único que necesitan es pensar en sujetos. ¿De quién quiero hablar? Y pensar qué acción le quiero atribuir. Eso es lo primero. Antes de meter esto en un molde, antes de meter esto en una receta, pienso de quién quiero hablar y pienso qué acción le quiero atribuir. Quiero hablar de él, ok, ese es he. Quiero decir correr, ok, le quiero atribuir a él esta acción que es correr o esta acción que es leer o cualquier otra acción. Listo, ya tengo una idea de con qué iniciar mi oración. Esto lo tengo que meter en una receta. La receta es la del will, la del futuro simple. ¿Qué voy a hacer? Pues le voy a agregar el resto de los ingredientes y entonces digo, I will read a book. Eso es todo. Y digo, yo leeré. Esa es la traducción. Yo leeré un libro. I will listen to music. Yo escucharé música. I will travel to Europe. Yo viajaré a Europa. I will talk to my mother. Yo hablaré con mi mamá. I will visit my mother. Yo visitaré a mi mamá. I will... Y lo que se les ocurra. Pongo un verbo simplemente.
Entonces, yo le preguntaría a su compañero Brandon, a su compañero Pedro y a Sandra. Pedro, empecemos con el Pedro. What will you do next year? ¿Qué harás el próximo año? Algo que recién acabaste de pensar, que no tiene planificación, que quizás se queda en esto, en los deseos que querramos llevar a cabo. Pedro, what will you do next year? Excellent, thank you Pedro, eso es todo, no hay mayor ciencia, eso es lo que se requiere, no necesitamos tanta complejidad, estamos en un nivel básico de inglés, vamos directo al punto. Brandon, what will you do next year? Dice Brandon, I will study nursing. Excellent, thank you. De hecho, eso lo pusiste, me parece que en alguna de tus respuestas, ahorita que me acuerdo. Sandra, what will you do next year? I will listen to a book. Puede ser, si es que es un audiolibro, podría tener sentido, pero está bien, la estructura está correcta. Gracias, Sandra. Thank you. Muy bien. Veamos, algo sencillo que ustedes dirán, eso es todo lo que tengo que hacer, porque me he topado con alumnos, sobre todo en presencial, que me dicen, ¿y ya con eso me pone 10? Y siempre les señalo, pues sí, aunque no lo creas. Tampoco es que tenga tanta ciencia esto. Por eso siempre le señalo a muchos alumnos el inglés o el aprendizaje de idiomas, sobre todo del inglés. El inglés está, por algunos teóricos señalan que el inglés es el idioma más fácil de aprender porque sus estructuras son básicas. Lo único que hace el inglés es armar, como una armadora prácticamente. Manda a pedir cosas, toma cosas de varios lados y empieza a armar. No tiene mayor ciencia el idioma. El español tiene un montón de cosas que por sí solo sería muy difícil solamente tomar y armar. Necesitamos aprendernos todas las conjugaciones verbales, los tiempos gramaticales que son aún más que el inglés. La única diferencia es que el inglés tiene un mayor número de palabras, pero nuestras palabras sufren mucho mayor número de mutaciones. Las de ellos no. Simple y sencillamente vas a tu lista de verbos, tomas y lo pegas junto a un auxiliar. Y eso es todo. Eso es estructurar. Esta es una forma de aprender inglés, sí, sobre todo cuando tenemos muy poco tiempo para poderlo aprender. ¿Eso es lo que necesitan hacer? Sí, eso es todo. No hay mayor ciencia con esto. La traducción es yo haré, yo correré, yo jugaré. Tú harás, tú correrás, tú jugarás. Él hará, él correrá, él jugará. Nosotros correremos, ustedes correrán, ellos correrán. Esa es la traducción. Will solito no tiene significado. Bueno, ¿cómo niego esto antes de que entre a la negación? Ya vieron el patrón a seguir, ya se dieron cuenta que el do not es de un tiempo gramatical en específico, que el doesn't es de un tiempo gramatical en específico, que el didn't es de un tiempo gramatical en específico, que el is not, el are not, el am not es de un tiempo gramatical en específico, el was not, el were not son de tiempos gramaticales en específico. Si aquí tenemos al auxiliar will, ¿cuál sería la forma de negar o de comenzar a estructurar negaciones? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué le agregamos? A ver, cuéntenme si es que ya se dieron cuenta qué es lo que se hace para comenzar a construir negaciones. Sandra, te escucho. Casi. Necesitamos algo en específico para poder negar. Es una palabra que esa se anexa o se agrega a algo también. ¿Cuál es la palabra? Mande. Don't es de un tiempo gramatical en específico, que ese es el presente simple. Aquí no existe. Tampoco. Ya lo encontraron, ya lo encontró su compañero Brandon. Brandon tiene la respuesta en el chat. ¿Qué hacemos? Vean lo que hacemos para que ustedes se den cuenta. Ustedes aprendieron cosas en inglés que me da gusto que las aprendan, solo tienen que tener en cuenta que funcionan para tiempos verbales en específico. No siempre van a encontrar el do not o el don't, ese es para el presente simple. No siempre van a encontrar el gooden, eso es para lo que vimos el día miércoles. Cada una de las estructuras en inglés tiene sus propias formas de decir no. ¿Y cómo vamos a negar con esta? Pues es el will más el not. Y entonces digo, I will not read a book. I will not listen to music. I will not travel. I will not talk. I will not visit. I will not. Y si esto lo queremos hacer en contracción, podemos decir won't.
yo les recomiendo que no utilicen contracciones en niveles básicos de inglés, que sepan que existen, está perfecto, pero aún no las utilicen. ¿Por qué? Porque mientras más su mente tenga en claro cómo se construye de forma completa el idioma, ese código que ustedes están recién aprendiendo se va a insertar en su cerebro. Y el día de mañana, cuando su cerebro necesite decodificarlo, va a buscar dentro de su base de datos ese código para poderlo entender. Pero si ustedes lo que hicieron fue aprender esto, una serie de contracciones, bastantes de hecho, su cerebro cuando de pronto encuentre una que otra contracción va a comenzar a tener ciertas dificultades para comprender ciertas contracciones, porque hay algunas que se parecen, como por ejemplo good, hay una contracción o su contracción es el apóstrofo más la D, pero ese apóstrofo más la D también es la contracción de otro auxiliar que es el hat. Y entonces, si yo no tengo en mi base de datos, en mi cerebro, completa la información, cuando necesite decodificarla, me va a costar demasiado. Yo les recomiendo que se aprendan las cosas completas. Después podrán trabajar con las contracciones, sobre todo en niveles básicos de inglés. Y entonces digo, I will not visit my mother. Le pregunto a Sandra, cuéntame algo que no harás el próximo año, Sandra. Excelente, eso es todo. No hay mayor ciencia, no hay mayor ciencia para con sus respuestas. Ahora, algo importante que es justo lo que les está sucediendo a algunos en las tareas, sobre todo de la actividad integradora número 6. Y sí, fue la 6 me parece. El not se pone después del will, no va antes del will. Nosotros, creo que les venía diciendo en estas sesiones, negamos antes. Decimos, por ejemplo, yo no estoy. Yo no hago. Ellos por lo regular primero colocan esto como por ejemplo del verbo to be, yo estoy no. Yo estoy no. Primero colocan sus auxiliares o primero colocan las palabras clave del tiempo gramatical y después ponen el not. Así funciona su idioma. Ustedes podrán decirme, porque me ha tocado estudiantes que me dicen, ahora, esto está mal. Así funciona su idioma. No es igual que el de nosotros, así funciona y debemos comprender o tratar de entenderlo, o si no entenderlo completamente, pero saber que esa es la forma en la cual ese idioma se maneja. Les decía también, y esto quiero que se lo queden mucho en la mente, sobre todo aquellos que llegan a ver el video, el uso de verbos en inglés, dado que no se conjugan, terminan teniendo una versión en infinitivo. Creo que les dije, ¿no? Si escuchan a un nativo hablar, sobre todo cuando está aprendiendo español de manera básica, el nativo dirá cosas como yo correr, yo dormir, yo jugar. Así dirá, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean, me ha tocado porque también he dado clases de español para nativos de inglés. Y dicen eso, yo correr, yo jugar, yo dormir. Bueno, eso que hacen nos permite ver nos permite ver cómo funciona su idioma. Nos permite ver que si a mí se me ocurre la brillante idea de quitarle el sujeto a los verbos y decir, por ejemplo, solo correr, pues no sé de quién hablan. ¿Por qué? Pues porque el verbo no tiene mayor información en ese sentido. Nuestros verbos tienen mucha información. Decimos corro. Si solamente digo corro, tú sabes de quién estoy hablando, en qué tiempo, en qué modo, y tiene toda la información. Pero para ellos, para los hablantes del inglés, sus verbos no se conjugan. Tienen ciertas variaciones que son mínimas, pero sus verbos no se conjugan. ¿Sale? Bueno, avancemos para que nos dé tiempo llegar a la actividad integradora número 6 y puedan saber exactamente cómo tienen que responderla. Ok. ¿Cómo hacemos preguntas? Y esto es importante porque su actividad integradora número 6 les pide hacer preguntas. Si ya aprendieron a estructurar, sabiendo que primero va un sujeto, luego el will, luego un verbo, ahora para hacer preguntas ya no puedo hacer eso. Lo que tengo que hacer es mover al will al principio. Y después de ello voy a poner al sujeto y voy a terminar diciendo algo como, will you visit your mother? Will you travel? Will you talk to your mother? Will you visit, no, I don't know, your mother? Will you? Entonces, ¿cómo harían ustedes una pregunta? Le pregunto a su compañero Pedro, o más bien dicho, le pido a Pedro, Pedro, ask me a question, please. Yeah, please, using will. Excellent. No, I won't.
Thank you, Pedro. Thank you, Pedro, gracias. Exacto, eso es justo lo que hizo su compañero Pedro, que él estuvo en Estados Unidos, para aquellos que no han visto los videos, nos ha apoyado bastante, sobre todo en sus aportaciones. Justo eso, will you. Es la forma de preguntar. ¿Cómo harían una pregunta Brandon y Sandra? Brandon, a través del chat, si gustas compartir tu pregunta. Sandra, si gustas activar tu micrófono, te escuchamos. Casi, necesitamos ahora una pregunta y la pregunta inicia con el will y después pones al sujeto a quien le quieres preguntar. Pregúntame a mí y vas a tener que colocarle el you. Pregúntame, por favor. Excellent. Will you visit your family? Sería la oración. Will you visit your family? Gracias, Sandra. Eso, justo así. Dice su compañero Brandon, Brandon, will you read tomorrow? Así justo, eso es todo, no hay mayor ciencia. La actividad integradora número 6, cuando ustedes la lean, les va a dar un ejemplo de cómo hacer preguntas. Desde ustedes, al momento de leer el ejemplo de la indicación, ya desde el ejemplo les está diciendo qué tiempo gramatical tienen que utilizar. Si ahí está el will, eso se responde con will. La actividad integradora 5 tenía en el segundo apartado una parte donde dice que cómo serán en 5 años y tiene el will. Eso se responde con will. Si tiene did, quiere decir que me enseña o me está pidiendo que eso se va a responder en pasado. Si tiene do, dice que eso se responde en presente. Si tiene can, eso se responde con can. Si tiene good, eso se responde con good. Es decir, cada tiempo gramatical está dentro de la pregunta. Era lo que les decía en algún momento. Nosotros al momento de interactuar con alguien en español tendemos a fallar, todos cometemos fallos, todos, aquellos que hayan estudiado demasiado también tienden a cometer fallos porque es parte de nuestro mismo idioma que está en constante evolución, ¿ok? Bueno, el punto es que si yo escucho una pregunta y no capto el tiempo gramatical en el cual me están preguntando, puedo llegar a cometer fallos, pero tampoco tan garrafales como si alguien me pregunta en futuro, le responda en pasado. Si alguien me dice, ¿qué harás mañana? Ah, jugué fútbol. ¿Cómo es eso? Te estoy preguntando qué harás y tú me respondes qué hiciste. Ese tipo de detalles, hay algunos estudiantes que siguen cometiendo esos errores. Evítenlos. La misma estructura gramatical te está indicando qué tiempo gramatical debes utilizar. Si aún te cuesta el inglés, porque aún no lo puedes traducir, porque eso es lo que buscamos todos traducir, solo y únicamente apégate a lo que tiene la pregunta. Lee la pregunta. Ahí tiene will, se responde con will. Ahí tiene did, se responde con did. Ahí tiene do, se responde con do. A lo que voy con esto, no forzosamente el do va a aparecer en la respuesta, no forzosamente el did, sino que el do, el did y cualquier otro tiempo gramatical te está mostrando que esa oración va en ese tiempo gramatical. Si tú estás aprendiendo inglés por ahora y te sigue costando, pero tú ves que la pregunta tiene did y aún no la puedes traducir, porque eso es lo que buscamos todos, como les decía, vete a tus notas y aprende. Ah, mi asesor me dijo que cuando aparezca el did en la pregunta se responde con pasado simple. Ok, me voy a mis notas de pasado simple donde aparece el did y busco cómo está en afirmaciones, en negaciones y en preguntas. ¿Tiene el do? Ah, ok. Mi asesor me dijo que el do pide que eso se responda en presente simple. Ok, voy a buscar mis notas. Do, cómo se hacen afirmaciones, negaciones y preguntas. Estamos aprendiendo ahora. Ok, importante para que lo tengan ustedes en consideración. Muy bien, ahora viene lo bueno. Lo anterior fueron preguntas con will, son las llamadas yes-no questions. Ahora necesitamos de las WH. Estas benditas preguntas que inician con what, con where, con who y con todo ello, son sencillas de utilizar si ustedes aprenden a hacer la base de la pregunta. Y la base prácticamente la tomamos de la pregunta anterior. Por ejemplo, su compañero Brandon me dijo, will you read tomorrow? ¿Leerás mañana? Ok, la respuesta es yes, I will. O quizás no, no, I won't. Ok. Esa misma estructura la puedo meter con una WH. ¿Y cómo lo puedo hacer? Ok, vean el ejemplo. Esto, digamos, es lo que hizo su compañero Brandon. Esto es lo que hizo Pedro. Esto es lo que hizo Sandra. Will you read a book? Will you study? Will you? Ok. A esto le voy a agregar una WH. ¿Qué voy a hacer? Poner what, por ejemplo. Y voy a decir what will you read? ¿Qué leerás mañana? What will you read tomorrow? Ok, le voy a poner un when. When will you read? ¿Cuándo leerás? Le voy a poner un where. Where will you read? ¿Dónde leerás? Le voy a poner un why. Why will you read?
¿Por qué leerás? Le voy a poner un how. How will you read? Ajá, ¿y cómo leerás? ¿Le puedo poner un who? Sí, y podría tener un tanto de sentido si le agrego algo más. Y digo, who will you read tomorrow with? ¿Con quién leerás mañana? Vean el ejemplo. Who will you visit your family with? Ese with al final significa con. Y digo, ¿con quién visitarás a tu familia? ¿Cómo quedaría una pregunta con una WH, Pedro? ¿Cómo quedaría una pregunta con una WH, Brandon? Por favor. Y de igual manera, Sandra. Pedro, te escuchamos. Una pregunta con una WH siguiendo el uso del will. Excellent. Thank you, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Brandon dice, Who will you read tomorrow with? Ah, sí, eso es todo. No hay mayor ciencia. Sandra, ¿cómo quedaría una pregunta con una WH? Excellent. Where will you study? ¿Dónde estudiarás? Eso es todo, Sandra. Esa es la forma de preguntar. ¿Ok? Thank you. Muchas gracias, Sandra. A ver, veamos. Algo importante que... Espérenme. Listo. Algo importante. Con este auxiliar will, no necesitan ustedes... Espérenme, espérenme. Algo está pasando. Dice que se va a cerrar. Ahí, a ver. ¿Qué se cerró? Nada, nada, nada. Deme un segundo. Me señalaba que algo se iba a cerrar. Ojalá y no. Ok, listo. Si no se detiene la grabación y luego para volverla a echar a andar va a ser todo un relajo. Listo. Em, el will utiliza verbos en forma simple y es extremadamente importante entender esto porque me he topado con alumnos que colocan cosas como I will listening, no lleva ing los verbos. I will laughing, por ejemplo, no lleva ing. El will hace uso de verbos que están en su forma simple. I will open, I will accept, I will love, I will learn, I will hurry, I will dare, I will help, I will dance. Eso es todo lo que hace. No hay mayor ciencia. No utiliza verbos con ing, no utiliza verbos con s, no utiliza verbos en ningún otro tiempo gramatical que ustedes se imaginen. No hace eso. Lo único que hace es buscar verbos que ustedes ya tengan pues ahí utilizando, sobre todo en sus tablitas de verbos, y tomarlos, aquellos que aparecen en la sección de infinitive. No importa si son verbos regulares o son verbos irregulares, hará lo mismo, tomará esos verbos que están en infinitive y dirá I will build, I will find, I will have, I will send, I will see, I will meet. Eso es todo lo que hará, ¿ok? Coloco el will más un verbo, ¿ok? Perfecto. ¿Dudas o preguntas hasta este punto para que ya entremos a su actividad integradora número 6? Gracias a ti, Pedro. Brandon, ¿dudas o preguntas? Por mi parte, no, gracias. Ok. Sandra, ¿dudas o preguntas? Muy bien, Sandra. Gracias a ustedes. Bueno, avancemos y entremos ahora a la actividad integradora número 6. Recuerden que no les puedo traer la actividad integradora en sí porque no se me permite, aunque algunos me han dicho en otras generaciones que por qué si el asesor de tal módulo lleva las actividades y casi casi hacen las actividades con el asesor. No sé, yo soy respetuoso de las actividades o de las decisiones que tomen otros asesores. En el módulo 7 no se permite, hay supervisión continua de todos los agentes educativos, entonces no es posible, pero puedo traerles actividades que se asemejen a estas que ustedes tienen que trabajar. Bueno, la actividad integradora número 6 habla de un concierto. Yo les traje de igual manera un concierto. Y este concierto es de un personaje pues un tanto famoso desde hace muchos años, más de 3 décadas por ahí me parece, que se llama Luis Miguel. El título dice Luis Miguel's Concert, el concierto de Luis Miguel. La indicación es prácticamente la misma de la actividad integradora y dice, escribe 3 preguntas en inglés para conocer información específica del concierto. 3 preguntas en inglés para conocer información específica del concierto. 3. Ahora, algo importante. Esta misma indicación les pone ahí un ejemplo de qué tipo de preguntas pueden hacer. Solo recuerden que la actividad integradora, tanto la 5 como la 6, evalúan los futuros.
es un hecho, o más bien dicho, se entiende que ambas tienen que hacer uso de los futuros. Ahora, algo importante. De las 6 preguntas que ustedes tienen que hacer, porque aparte hay otra sección con otras 3, ¿pueden ustedes utilizar otro tiempo gramatical? Ok, sí, pero se debe de mantener la mayoría de las preguntas en el tiempo gramatical estelar, que es el futuro. ¿Ok? Lo digo porque algunos me han preguntado, me han escrito en otras generaciones para decirme, es que lo que yo quiero preguntar no queda en futuro, profe. Y siempre les señalo, mientras mantengas el total de preguntas en el tiempo gramatical, está del otro lado tu trabajo. Pero si tú lo que hiciste fue hacer todo un tutti frutti de todos los tiempos gramaticales, pues eso no va a cumplir. ¿Por qué? Pues porque tienes ahí de todo y el estelar de esta unidad es el futuro, pero ahí tienes de todo. No me va a permitir evaluarte en sí porque a lo mejor ni siquiera encuentro el futuro dentro de tus preguntas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de preguntas tienen o deben hacer? Pues deben hacer preguntas que tengan el will, deben de hacer preguntas que tengan el big on you o preguntas que tengan el good like to, esos 3. Pero si ustedes consideran que la pregunta que tienen que hacer necesita ser hecha en otro tiempo gramatical, lo pueden hacer. Pero, vuelvo a repetir, mientras la mayoría de las preguntas se mantengan en el tiempo gramatical estelar de la semana. ¿Qué tipo de preguntas? Tengo aquí ejemplos, 3. Where will the concert take place? ¿Dónde se llevará a cabo el concierto? When will the concert take place? ¿Cuándo se llevará a cabo el concierto? How much does the ticket cost? ¿Cuánto cuesta el ticket o el boleto o la entrada? Esa es la única pregunta que está en presente, como les señalaba, pero tengo 2 que están en futuro. ¿Esto cumple para mi tarea? Sí, porque la mayoría de estas 3 están en futuro, aunque solamente una puse en presente. ¿Ok? Importante. Ahora, les pide también que escriban 3 preguntas para saber o para descubrir información de su compañero. ¿Qué hará su compañero antes del concierto? Ok, ¿qué hará? Y de hecho, hasta les pone un ejemplo de una pregunta a hacer. Y desde el ejemplo ya les está colocando el will. ¿Qué les está pidiendo? Pues que esa sección tenga will. Y digo, what will you wear for that day? ¿Qué vestirás para ese día? Ok. ¿Qué tipo de preguntas puedo colocar? Pues aquellas que tenga el will, porque el will lo encuentro desde la indicación y en el ejemplo. Y entonces digo, will you be on time? ¿Estarás a tiempo? Where will we meet? ¿Dónde nos reuniremos? Will you pick me up? ¿Me recogerás? ¿Y qué hice? 3 preguntas con Will. ¿Y por qué con Will? Pues porque Will está en la indicación, porque Will está en el ejemplo. Quiere decir que esto se responde con Will. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos o cómo respondemos? Y esto es extremadamente importante porque me ha tocado ver tareas donde preguntan con Will, responden con Big on You. Preguntan con Big on You y responden con Good Luck You. No hay concordancia ahí. Si pregunto con will, la respuesta tiene will. Si pregunto con be going to, la respuesta debe llevar be going to. Si pregunto en presente simple, la respuesta va en presente simple. Tiene que haber concordancia gramatical. Eso manténganlo en claro porque he visto tareas que no mantienen esto. Y dicen, no sé, la pregunta, ¿qué harás el próximo lunes? Y responden, yo jugué fútbol. Y les vuelvo a repetir, no tiene concordancia. La pregunta habla en futuro, tu respuesta habla en pasado. No tiene concordancia, tiene que haber concordancia incluso cuando hablamos en español. ¿Ok? Muy bien. Ahora, les pide que de igual manera construyan un párrafo de 5 a 8 líneas donde hablen sobre cómo el inglés puede ayudarte a obtener un mejor trabajo. Si ustedes consideran que el inglés les puede ayudar a obtener un mejor trabajo, argumenten ahí. Si ustedes de igual forma quizás piensan que no es posible que el inglés te pueda ayudar a tener mejores condiciones laborales o un mejor empleo o cosas así, también lo pueden defender sin ningún problema. ¿Qué tiempos gramaticales les pide utilizar ahí? De preferencia, los que ya hayan aprendido. El presente progresivo, el pasado simple, el pasado progresivo, los futuros. Tiempos que ustedes ya hayan aprendido, esos utilícenlos. Tiempos que no hayan aprendido, como el presente perfecto que veo que muchos utilizan, el presente perfecto es el siguiente. Digo, yo he jugado, yo he corrido. En inglés decimos, I have played, I have run, I have studied. Ese es el presente perfecto, ese es. No lo han aprendido, no lo van a ver en este módulo, no lo vieron en el módulo 6, no es de estos módulos el presente perfecto, ¿ok? Ese evítenlo, no aparece aquí, evítenlo.
¿Qué pueden hacer? Usen los tiempos gramaticales que ya aprendieron para argumentar. Si aún no pueden argumentar porque les cuesta, aún no pueden crear textos, creen oraciones aisladas como las que están aquí en enfrente. Y estas, si ustedes las ven de esta manera, las pueden unir en algún momento. ¿Cómo las pueden unir? Con los conectores, con linking words. ¿Qué necesitan? Le pueden poner ahí en el traductor o en el, no en el traductor, perdón, en Google conectores en inglés, conectores básicos en inglés, Linking Works en inglés, por ejemplo, y que le salgan los básicos y ya le salen las traducciones para poderlos utilizar. ¿Y qué hacen? Pues simplemente ir uniendo. Primero, porque, después de eso, desde, ya que, para que, pueden ir uniendo sus frases con eso, ¿ok? Solamente son tips para que ustedes puedan ir redactando de mejor manera. Ahora, les pide de igual forma un audio, todas sus actividades les piden audios. Vuelvo a repetir, no se frustren, no se estresen diciendo o pensando que se van a exceder del tiempo. El audio es evaluable, sí es evaluable. La situación es que si ustedes cumplen con todo lo que se les pide en la tarea, ya desde ahí están del otro lado. Tienen el 6, dirán algunos. Y ustedes dirán, ay, ¿no más el 6? No. O sea, si tú cumples con todo, ya estás del otro lado. Ahora, mi trabajo es revisar qué tan bien está hecha esa tarea y obviamente va a ir incrementando la calificación hasta llegar a una calificación máxima, que es el 100% o el 10. Si tú decidiste no enviar el audio, imagínate, si teníamos que haber arrancado desde el 6 con el hecho de que ya entregaste todo, ahora arrancamos con una calificación prácticamente reprobatoria y vamos a ver la calidad de trabajo que aventaste y a lo mejor ni siquiera va a llegar al 6 de calificación. Entonces, cumple con todo lo que se te pide, con tus audios, con cada sección, estás asegurando una calificación mínima aprobatoria. Cuestión de revisar que también está hecha esa tarea para que incremente tu calificación. Ese es su trabajo, esa es su actividad integradora número 6. Vuelvo a preguntarles, ¿dudas o preguntas? A ti, Pedro. Sandra, te escuchamos. ¿Tenían clases los martes? Es la sesión con los ADCs, me parece, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Me estaba yo confundiendo. Dije, no, nunca me ha tocado dar sesiones los martes. No, es con los ADCs. Sí, es cierto. Muchas gracias, Sandra. Entonces, pues espero te sean de utilidad las sesiones, tanto presenciales o de forma síncrona aquí en este mismo hora, sino de igual manera puedes llegar a ver los videos. Trato de que las sesiones sean pues lo más claro posibles. A mí me encantaría hacer muchas cosas, gamificación, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero por las cuestiones propias del tiempo, por las cuestiones propias del ritmo que llevamos de trabajo, yo no lo veo tan viable. He tenido algunas recomendaciones que me han dado y yo sigo insistiendo que no es tan viable porque no tengo ese tiempo. A mí me encantaría hacer muchas cosas dentro de mis sesiones porque las hago en presencial, pero en este caso no son tan viables. Imagínense que les pongo un juego, nos las pasamos jugando 2 o 3 horas, pero ni aún así les queda claro el tiempo gramatical porque tenemos muy poco tiempo. Los juegos requieren que estemos expuestos al idioma y que el idioma se adquiera más allá de que se aprenda. Esa es la gran ventaja de los juegos, de la gamificación. La situación es que ustedes tienen muy poco tiempo de aprendizaje, o más dicho, de exposición al idioma. Entonces los juegos con ese poco tiempo de exposición al idioma no son tan viables y lo que nos resta es estudiar el idioma de forma consciente. ¿Ok? Por eso es que trato de hacer la mayoría de las sesiones de esta manera. ¿Listos? Gracias, te agradezco, Sandra, por tus palabras. Pedro me dijo que no. Brandon me parece que ya me respondió en el chat. Vamos a leer a Brandon. Dice, todo bien por mi parte, Sor, gracias. De nada, Brandon. Me parece que ya califiqué tus tareas, ¿verdad, Brandon? Eso porque me estoy acordando de algunas aportaciones que hiciste. Ya están calificadas tus tareas. Pues bueno, dos últimas recomendaciones para que cerremos nuestra sesión del día de hoy. Y la primera va en relación a lo que ya les he venido diciendo, las inteligencias artificiales. Eviten esas inteligencias artificiales. Ayer tuvimos una sesión de trabajo donde algunos asesores colocaban que por favor se trabaje en esa área porque los alumnos están haciendo un uso desmedido de las inteligencias artificiales, del traductor ni se diga, y muchas cosas así. Entonces yo simplemente apelo a que ustedes
hagan un pequeño examen de conciencia y tengan en claro que al final de cuentas esto les va a aportar algo. Si ustedes buscan solamente tener el certificado de bachiller, pues también tienen que hacer su parte al final de cuentas. Si esto es porque necesitan o requieren o tienen dentro de su visión a futuro, pues ciertos cambios, ciertos avances, si quieren seguir estudiando, pues tengan en claro que el día de mañana si quieren ingresar a una carrera y si desde el bachillerato estamos cometiendo o haciendo trampas, esas mismas trampas las vamos a llevar a a la vida profesional, en los estudios profesionales, y eso mismo lo vamos a llevar cuando ejerzamos. Vamos a terminar haciendo exactamente lo mismo que hemos venido haciendo a lo largo de, y como me decía una compañera el día de ayer trabajando en unas cosas de investigación, pues por eso estamos como estamos, por muchas cosas que nosotros mismos, aunque no lo querramos, estamos aportando. Y dirán a ustedes, ay, ya nada más por hacer trampa en una tarea, ya por eso soy un delincuente. Pues no necesariamente, pero deja ver muchas cosas que como sociedad estamos omitiendo y que tienen que ser tratadas desde las bases, desde la educación básica, desde casa, porque nosotros como docentes instruimos en cosas propias del conocimiento. En casa ustedes reciben, o se espera que la mayoría de estudiantes reciban pues la educación necesaria, saludar, aprender modales y cosas como esas que aportan demasiado. Nosotros como profesores, como asesores, hacemos nuestra parte pues para o en beneficio de nuestra sociedad. Entonces, por favor, eviten eso. Y la otra es las extensiones de tiempo. Me escribieron algunos para pedir una extensión de tiempo, pero me escribieron ya fuera del tiempo. Es decir, tienen máximo hasta el miércoles a las 11:55 de la noche del miércoles, máximo para pedirme una extensión de tiempo. Y recuerden, no me escriban para pedirme permiso de hacer la tarea. Si ustedes ya saben que se extendieron del tiempo, hagan la tarea, terminen la tarea, me escriben para decirme asesor, no pude enviar la tarea, se justifican, abro la plataforma y suben la tarea. Pero no me escriban para decirme si sí o si no, háganla. Cuando ya esté hecha, escríbanme, tienen máximo hasta el miércoles, yo leo su mensaje y su justificación, abro la plataforma y pueden enviar su trabajo, ¿ok? Entonces no se excedan del día miércoles, tienen bastante tiempo, vean, prevean las situaciones para que ustedes puedan terminar el módulo de la mejor manera. La siguiente semana vamos a trabajar con el proyecto integrador, el foro de integración y la autoevaluación. Es nuestra última semana de trabajo, así que les pido de la manera más atenta que cierren de la mejor manera esta semana para que arranquen la última semana con lo que se tiene que hacer y no tengamos ahí tropiezos que les impida terminar el módulo de buena manera. ¿Listos? Si no hay más dudas, si no hay más comentarios, un placer haberlos tenido por aquí. Nos vemos el día miércoles a la misma hora. Hasta luego. Bye bye. Igualmente.